Buenos días a todos, soy el ingeniero Luis García. Hoy veremos la cápsula 2 de la unidad uno de sistemas de fuerzas, tema 1.3 sistemas de fuerzas concurrentes y tema 1.4 reducción, equivalencia y equilibrio de fuerzas. Estos conceptos son esenciales en ingeniería porque nos permiten analizar un cuerpo o una estructura que permanece en reposo, se mueve o puede llegar a fallar. Todo diseño estructural, desde un puente hasta una máquina, comienza con un análisis correcto de fuerzas. A lo largo de esta presentación explicaré qué son los sistemas de fuerzas concurrentes, cómo se logra, cómo se logra el equilibrio estático, cómo se reducen los sistemas complejos de fuerzas y por qué el estudio de los momentos es clave para evitar rotaciones indeseadas. Comenzamos con los sistemas de fuerzas concurrentes. Un sistema de fuerza concurrente se caracteriza porque todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tienen líneas de acción que convergen en un punto único del espacio. Este punto de concurrencia se convierte en el centro del análisis mecánico, ya que todas las fuerzas pasan por él. Una consecuencia muy importante de esta configuración es que los momentos de fuerza respecto a ese punto son nulos, lo que simplifica considerablemente el análisis. Este tipo de sistemas aparece con mucha frecuencia en ingeniería, por ejemplo, en estructuras articuladas, en celosías metálicas, en cables de suspensión y en uniones mecánicas. Para analizar correctamente estos sistemas, la herramienta principal es el diagrama de cuerpo libre, donde se representan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo o sobre un punto específico. Principio de equilibrio estático. Ahora bien, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio estático, es necesario que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él sea exactamente cero. Esto significa que no existe una fuerza resultante neta que tienda a mover el cuerpo. Si esta condición se cumple, el cuerpo permanece en reposo o se mueve con velocidad constante sin aceleración. Este principio es la base de toda la estática y se aplica en el diseño de estructuras seguras y estables. Las ecuaciones en dos dimensiones. En sistemas planos, es decir, en dos dimensiones, el equilibrio se traduce en dos ecuaciones escalares fundamentales. La suma de fuerzas del eje X debe ser igual a cero y la suma de fuerzas del eje Y debe ser igual a cero. Estas ecuaciones permiten resolver hasta dos incógnitas en un sistema concurrente. Gracias a ellas podemos calcular fuerzas desconocidas como tensiones, tracciones o cargas aplicadas. La descomposición cartesiana de fuerzas. Para poder aplicar correctamente las ecuaciones de equilibrio, cada fuerza debe descomponerse en sus componentes cartesianos según los ejes X y Y. Esta descomposición transforma el problema físico en un problema algebraico, donde utilizamos trigonometría y álgebra lineal para resolver el sistema de ecuaciones. Este paso es esencial porque permite analizar fuerzas inclinadas de manera sencilla y ordenada. Bueno, principalmente se utilizan dos métodos para la resolución de la descomposición de fuerzas, el, el método gráfico y el método analítico.
El método gráfico es el, en el método gráfico, cada fuerza se representa como un vector a escala y se construye un polígono vectorial. Si el polígono se cierra, significa que el sistema está en equilibrio. Este método permite una visualización intuitiva de las fuerzas, verificar rápidamente el equilibrio y, sin embargo, su precisión depende de la escala y del dibujo, por lo que se usa principalmente como verificación. Es un método que puede ser de uso rápido, te puede dar una idea de el sentido de la fuerza, su dirección y también un valor aproximado de acuerdo a los cálculos realizados. El método analítico utiliza directamente las ecuaciones de equilibrio para calcular las fuerzas desconocidas con precisión matemática. Este método es exacto, permite analizar sistemas complejos. Es indispensable en ingeniería profesional. Por ejemplo, en un puente colgante, las tensiones de los cables convergen en un punto de anclaje, formando un sistema concurrente que se resuelve de manera analítica. La reducción, equivalencia y equilibrio de fuerzas. Pasamos ahora al siguiente tema. La reducción consiste en reemplazar un sistema complejo de varias fuerzas por un sistema equivalente más simple, idealmente una sola fuerza resultante. La fuerza resultante se obtiene mediante la suma vectorial de todas las fuerzas del sistema. En los sistemas concurrentes, esta fuerza resultante pasa por el punto de concurrencia. Los sistemas no concurrentes, en sistemas no concurrentes es necesario determinar el punto donde la línea de acción de la resultante produce el mismo efecto mecánico. Un ejemplo claro es una viga con varias cargas puntuales, que puede reducirse a una sola carga equivalente para facilitar el análisis de los apoyos. La equivalencia de fuerzas y momento. Un principio clave en la estática es el principio de transmisibilidad. Este principio establece que una fuerza puede desplazarse a lo largo de su línea de acción sin alterar su efecto mecánico sobre un cuerpo rígido. Además, es fundamental comprender el momento de una fuerza, que mide la tendencia de una fuerza a hacer girar un cuerpo alrededor de un punto o eje. El momento depende de la magnitud de la fuerza y la distancia perpendicular entre el punto y la línea de acción. Condiciones de equilibrio. Para que un cuerpo esté completamente en equilibrio debe cumplirse dos condiciones. El equilibrio traslacional, la fuerza resultante debe de ser cero, evitando cualquier desplazamiento. Y el equilibrio rotacional, la suma de los momentos alrededor de cualquier punto debe de ser cero, evitando cualquier rotación. Si una de estas condiciones no se cumple, el cuerpo perderá su equilibrio. El estudio del caso de la celosía metálica. Finalmente analizamos un caso práctico, una celosía metálica. En este tipo de estructuras, las fuerzas externas actúan en los nudos, que son puntos de concurrencia. Se aplica el método de los nudos, que es el que veremos más adelante. Se aísla cada nudo, se construye su diagrama de cuerpo libre y se aplican las ecuaciones de equilibrio. Esto permite identificar qué barras están en tensión y cuáles en compresión, optimizando el diseño estructural. Lo primero que debemos hacer es identificar el sistema.
Una celosía metálica está sometida a varias fuerzas externas en el nudo. Cada nodo constituye un punto de concurrencia donde se unen varias barras. Analizar las fuerzas. Cada nodo se aísla y se aplican las condiciones de equilibrio para determinar las fuerzas internas en las barras. La reducción y la verificación, el sistema se reduce a una fuerza resultante y un momento equivalente. Los cálculos analíticos confirman que las condiciones de equilibrio se satisfacen. El método de resolución, el diagrama de cuerpo libre para cada nudo, la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, la resolución del sistema de ecuaciones lineales y la interpretación, tensión o compresión. Los diagramas vectoriales ilustran claramente la distribución de las fuerzas en la estructura. Las barras en tensión y compresión se identifican para optimizar el diseño. Para concluir, los sistemas de fuerzas concurrentes permiten simplificar el análisis mecánico al concentrar las fuerzas en un solo punto. La reducción y equivalencia de fuerza facilitan el estudio de sistemas complejos y el análisis de momentos es esencial para garantizar el equilibrio completo de los cuerpos. Estos conceptos son fundamentales en el diseño y análisis de estructuras, máquinas y sistemas mecánicos en la ingeniería. Por su atención, muchas gracias.